Ok. Muy bien, pues buenas tardes. Hola. Hola a todos. Bienvenidos al segundo foro de Applied Biotech Sessions. Estamos muy felices de contar con su presencia. Agradezco a Enrique de Zamacona, director del Bioclúster de Nuevo León, y al presidente Emilio Méndez por su apoyo en la difusión de esta iniciativa y por hacerla posible. El día de hoy tenemos una temática súper interesante a la que hemos titulado Impacto sociocultural de los alimentos de conveniencia, foodies y megatendencias, que será abordada por nuestro panel de 3 expertos en la materia, a quienes les doy la bienvenida. Primero contamos con Jazmín Martínez, ella es fundadora de Hola. Foodpolice. Sandra Mian es fundadora Via Head Consulting. Y el doctor Carlos Schell, que es profesor emérito en Innovación Tecnológica, Economía Circular del Tecnológico de Monterrey. Entonces, bienvenidos. Al final de cada exposición, los expertos dejarán sus datos. Para cualquier duda o comentario que tengan derivada de la presentación, se las puedan hacer llegar. Posterior a las presentaciones de nuestros 3 invitados, daremos inicio al foro de preguntas y respuestas para que las vayan preparando. Pueden ponerlas en el chat o pueden enviarlas directamente a Enrique de Zamacona. Bien, entonces damos inicio con la primera presentación a cargo de Jazmín Martínez, fundadora de Foodpolice. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto conocerlos a todos. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito primero, de dónde salen los influencers y después les voy a compartir mi punto de vista acerca de los influencers gastronómicos, entre clasificación en la que es posible que mi proyecto se encuentre. Foodpolice es un proyecto de divulgación gastronómica que comenzó como una cuenta en Instagram y después se convirtió en muchas otras cosas, las cuales no vamos a entrar hoy en detalle porque no tenemos tiempo, pero cualquier duda que tengan, la vemos al final. El tema de hoy es foodies y la nueva cultura de influencers gastronómicos, pero vamos a hablar primero ¿de dónde salen los influencers? Y bueno, los influencers aparecen justo en un contexto en el que la televisión y los medios tradicionales se encontraban, y muchos aún se encuentran en una crisis de credibilidad. Pero a medida que este fenómeno ha crecido, a medida que hay más influencers, más dudas nos van surgiendo, tanto hablo de yo como consumidora de contenido, acerca de su profesionalización o el reconocimiento que se les tiene que dar. Y se pone en duda si en realidad merecen retribuciones económicas por colaborar para marcas, pero también se cuestiona su peso o su profesionalismo en los distintos sectores en los que se desenvuelven. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de los influencers? Bueno, la publicidad digital surgió en forma de banners que al final, después de unos años, pues saturaron los espacios. Aquí mi presentación como que se cortó un poquito, pero lo que les quería mostrar es esto. Seguramente muchos recordarán estas páginas. Y díganme, por favor, si alcanzan a verla. ¿Saben qué? Sí, la alcanzan a ver, esta página como llena de banners. A ver, porque no... Permítanme tantito. Está como una vista previa, Jazmín. A ver, vista previa. Déjame la mando a vista previa. Es que por alguna razón me dividió las imágenes y el texto. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? ¿Ya la alcanzan a ver? Hola, hola. No, creo que tendrías que salir de escritorio y volver a compartir. A ver, ahí va de nuevo. Listo. ¿Ahora sí la ven? Listo, Jazmín. Perfecto. Bueno, pues seguramente muchos recordaremos todos estos banners, estos ad publicitarios que surgían en forma de pop-ups y pues comenzaron a saturar los espacios en los que convivíamos digitalmente.
Los usuarios no tardaron mucho en instalar ad blockers y pues las marcas tuvieron que encontrar una nueva manera de llegar a los usuarios que estaban buscando, cruzando la barrera de estos software. Así surge lo que hoy conocemos como Web 2.0. Y la web, otra vez, a ver, la pantalla, permítanme tantito. Miren, se las voy a compartir mejor de esta manera, aunque no se alcance a ver tanto. ¿Ok? Así surge la Web 2.0. ¿Y qué es la Web 2.0? Es un término acuñado por O'Reilly Media en 2004 y habla de la segunda generación de Internet, una que se fundamenta en comunidades de usuarios y servicios como las redes sociales, los blogs, los wikis que promueven la creación de contenido e incluso el contenido colaborativo, y es muy importante el intercambio del mismo. La Web 2.0 lo que busca es explotar la participación y la información que es generada por consumidores. Ahora, hace 3 años, según Nielsen, el 84% de las personas tomaban decisiones basándose en las opiniones de otros. Esto se ha ido incrementando con los años. Y tenemos que ocurrir un hecho sin precedentes. Más allá de los medios de siempre, que pues, son la radio, la televisión, las revistas, los periódicos, los consumidores ampliaron sus fuentes de información y empezaron a incluir en estas fuentes al resto de los consumidores. Hablemos de la figura del prescriptor tradicional. Seguramente algunos de ustedes recordarán a este famoso locutor de radio, Paco Malgesto, o ubicarán a George Clooney en su campaña de Nespresso. Los prescriptores tradicionales comenzaron hace muchísimos años siendo voces que escuchábamos en la radio, recomendando principalmente productos de salud, aunque después eso cambió. Y evolucionaron hasta convertirse en celebridades como George Clooney, que hoy vende cápsulas de café, o figuras también de doctores avalando medicamentos. En las décadas pasadas, los prescriptores tenían relaciones estrechas con los círculos de poder que movían los medios. Ahora, los influencers son una evolución del prescriptor. Y hay 3 aspectos que provocaron que casi, digamos cualquiera, pudiera convertirse en prescriptor. 1, la democratización de la comunicación. 2, la inmediatez en la difusión del mensaje, que eso es lo que nos permite hacer este aparatito. Y 3, la difusión de los roles emisor y receptor. Se empezó a desdibujar esa línea entre quién emitía el mensaje y quién lo recibía. Ahora todos participamos de todo. Ahora, en este nuevo sistema, la comunicación ya no es unidireccional, es bidireccional o multidireccional incluso. La opinión del consumidor toma muchísima relevancia y las marcas ahora tienen el objetivo de crear contenido que sea tan atractivo que haga que los consumidores quieran llegar a él. Nos encontramos en un momento en el que los límites entre lo que es información, entretenimiento y publicidad son muy difusos. Esto no lo digo yo, lo dice un autor que se llama Del Pino. Al final les voy a dejar la bibliografía. Y pues nos encontramos en el auge del marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? Sus características principales son que es relevante, es entretenido, es interesante. Esta característica es súper importante. Es un marketing de aspecto no publicitario, porque precisamente la gente viene de un periodo en el que está cansada de la publicidad. Tenemos que ofrecerle publicidad que no parezca que lo es. Se hace para conectar con la audiencia y comunica los valores de la marca, pero el aspecto comercial de esta pasa a segundo plano. Es decir, no me quiere vender, me quiere contar una historia. El marketing de contenidos responde a la pregunta: ¿qué le doy a este consumidor que parece ser inmune ante la publicidad? Es una nueva relación entre las marcas, es una nueva relación con los consumidores y consiste en que yo como marca te doy contenido de valor y a cambio tú me das notoriedad, relevancia, el famosísimo engagement en un medio que está tremendamente saturado. Este es un ejemplo de branded content que es un proyecto que realizó Tabasco en colaboración con Revista Hoja Santa y se trata de contar las historias de personalidades de la comunidad gastronómica y su relación con la salsa Tabasco. En ningún momento te quieren vender Tabasco, pero te cuentan una historia. Vamos a branded content versus product placement. El product placement es el que estamos acostumbrados a ver
por ejemplo, en el cine, que es donde considero que es más notorio. Es la presencia de la marca en un contexto espacial o narrativo. Es ver la marca, pero en realidad la marca no tiene una injerencia sobre el tema de la narrativa. En el branded content, la marca es artífice de la idea, está presente durante todo el proceso y la recordación que el suceso tendrá en el consumidor, más bien, la recordación que el consumidor tendrá del suceso será muy distinta. El branded content está muchísimo más segmentado, mientras que el product placement es masivo. Ahora, si el contenido atrae al usuario, este lo va a activar y va a contribuir de forma activa a promover la socialización para ponerlo en marcha a través de las redes sociales. La viralización del contenido es, pues, el punto de partida de un circuito en el que, ante todo, la marca es la que reluce. ¿Qué están haciendo las marcas actualmente? Generando contenido que todos compartamos. Que yo le dé share, que yo lo guarde, que yo se lo mande a mis papás, que yo se lo mande a mis amigos. Y surge miren, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo de un tweet de Chipotle, es un tweet muy chistoso, que tiene 26,612 retweets y 113,000. Ese es el tipo de contenido que ahora estamos buscando. Ahora, si en Internet 1.0 primaba la información, que era lo que buscábamos, en la web 2.0 lo que estamos buscando es entretenimiento. Así el branded content evolucionó en una cosa que se llama branded entertainment. La diferencia entre uno y otro es que el segundo, el branded entertainment, sí genera interacción en el usuario, genera engagement. Estamos inmersos en una economía de la atención. Ya no vendemos algo, sino lo que queremos es llamar la atención del consumidor. Y en esta economía, el follow, el share, el guardar, el reaccionar al contenido es nuestra moneda de cambio. La web 2.0 le otorgó una importancia muy grande a lo social y al valor que las opiniones de los individuos aportan a un conjunto social. Las marcas antes eran vistas como entes superiores, entes inalcanzables, igual los medios. Ahora estas marcas, las marcas de siempre, quieren naturalizarse y hacerse de esa credibilidad que los individuos como ustedes, como yo, tenemos. Quieren las marcas que los consumidores los vean como iguales. Y aquí es donde entra la figura del influencer. Ok, el influencer es, de entrada el término causa rechazo. Y causa rechazo por el mal uso y el abuso que se ha hecho de él. Pero en el sentido estricto, y digo estricto porque nos hemos dado cuenta que en la práctica muchas cosas no son así. El influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor, como los prescriptores que teníamos antes. ¿Y por qué surge el influencer? Esta foto son unas chicas que tienen un blog que se llama Spoon for Bacon, acerca de gastronomía. Creo que hacen gran contenido. Tienen muchísimos años. Yo creo que ellas tienen más de 10 años haciendo contenido. Así que si gustan por ahí echarle un ojo, se la van a pasar bien. Tienen muchas recetas. Ok. El influencer surge por 3 razones. Primero, porque empezamos a tomar en cuenta las opiniones de otros individuos al tomar una decisión de compra. Segundo, porque tenemos a nuestra disposición plataformas donde podemos expresar nuestra preferencia por tal o cual marca, pero además podemos construir una comunidad en torno a ello. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok y tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, el TripAdvisor, Yelp, que creo que ya no funciona en México. Tenemos incluso Google, es un espacio para hablar de las cosas que nos gustan y pues también, ¿por qué no decirlo? O sea, destruir las cosas que no nos gustan. Así los influencers se convirtieron en prescriptores porque las marcas vieron en ellos esta oportunidad de humanizarse. Hay un autor que se llama Luis Díaz que tiene un libro sobre influencer marketing que dice que una de las características más importantes y más valiosas que el influencer tiene es la imparcialidad.
En teoría, los influencers no deben ser parciales, porque esto es lo que valora su comunidad. El influencer es una persona normal, común, corriente, y por esa razón la audiencia le entrega su confianza y siguen sus recomendaciones. Los rasgos que definen un influencer son la familiaridad, tienen que ser personas con las que nos identifiquemos, la capacidad de comunicación, generalmente son personas muy hábiles frente a la cámara, muy hábiles para escribir, muy hábiles para comunicarse de alguna manera. Y tercero, la experiencia. Asumimos que tienen experiencia en el ámbito acerca del cual pretenden convertirse en líderes de opinión. Ahora, no es que ellos se autodenominen expertos, o al menos no deberían de hacerlo. Ese expertise se tiene que demostrar a través de los contenidos que ellos generan, y son los usuarios, la comunidad que los sigue, los que los convertirán o denominarán expertos. Es el poder de recomendación y de viralización que los usuarios de la comunidad tienen, los que pueden convertir a una persona en influencer. Ahora, a mí me llama mucho la atención que de pronto haya personas que se presentan como influencers, como microinfluencers, que son clasificaciones que han surgido, porque ser influencer no es una profesión. Yo creo que ser experto en algo es una profesión, y es compartir ese conocimiento o esas cosas que tú sabes acerca de un tema con una comunidad, lo que te puede llegar a convertir en un influenciador de sus opiniones. Ahora, este es como un dato suelto, pero se estima que más o menos el influencer se convierte también en una marca. Esto le toma como de 2 a 5 años, y esto se debe a que pues, crea una identidad propia, tiene un tono de voz para hablarle a la audiencia, y entonces el influencer representa a marcas, pero también se convierte en... Ahora, el boy next door. Por un lado, los influencers son percibidos como figuras cercanas y auténticas, pero en un principio son personajes anónimos. Su impresión, su veracidad deviene del carácter desinteresado de una producción independiente a condiciones comerciales o ideológicas. Me dicen aquí que ya me tardé un montón, que me queda un minuto. Me voy a adelantar a la última parte, que es la de influencers gastronómicos. Los influencers gastronómicos comenzaron en blogs, se pasaron a Twitter y poco a poco fueron llegando a otros medios como YouTube. Pueden ser clave en el lanzamiento de nuevos conceptos o de tendencias, y bien aprovechados son fundamentales para decirle a la gente, hey, aquí hay un nuevo restaurante, aquí hay una nueva marca de algo. Inicialmente, el atractivo de los influencers radicaba en su bajo costo, comparado con lo que cuesta anunciarse en medios tradicionales. El arreglo era, les ofreces una comida gratis y eso te garantiza el contenido. Pero sobre este punto, a mí me gustaría exponer la forma en la que yo trabajo, y con esto voy a cerrar. Esto trataré de hacerlo muy breve. Los 10 mandamientos del buen influencer gastronómico. 1. No pides cosas gratis. Tú no te acercas a los proyectos gastronómicos a pedir una pizza a cambio de contenido. Eso de llegar a un sitio y dejar tu tarjeta de presentación también es de pésimo gusto. O sea, de dejar tu tarjeta de presentación en lugar de la cuenta. 2, si tú eres quien va a hacerle una propuesta económica, una propuesta a una marca o concepto gastronómico, lo haces de forma profesional. ¿Ok? Mandas tus estadísticas, mandas el acuerdo, mandas los alcances, y en la medida de lo posible, todo se firma. 3, respetas tu trabajo. Crear contenido, la verdad es que no es fácil, es una tarea en la que se invierte muchísimo tiempo. Y así como yo no ando pidiendo cosas gratis, tampoco me gusta que los conceptos gastronómicos lleguen y me exijan contenido. 4, conoces el valor de tu trabajo. Cuando llegas a cierto punto de influencia y de reconocimiento de tu audiencia, las marcas comienzan a buscarte. Es cierto que hay muchísimas marcas que son muy respetuosas del trabajo de los creadores de contenido, pero también hay otras que francamente abusan. 5, no robo contenido de nadie, ni de otros creadores, ni de nadie. 6, respeto a mi audiencia, no les miento. 7, bajo ninguna circunstancia compro seguidores, ni likes, ni ningún tipo de interacción. 8, aunque me inviten a un restaurante, dejo por lo menos el 10% de la propina, porque el mesero no está de cortesía. 9, me educo acerca del tema del cual estoy buscando que la gente me tome como experto. Y 10, no califico. No andamos por ahí otorgando estrellitas ni rates a los conceptos. Eso se los dejamos a los críticos profesionales, que son los que sí pagan sus cuentas.
Finalmente, me gustaría agregar que creo que también es importante que los influencers gastronómicos se involucren en causas sociales. Y pues ahorita les voy a dejar aquí en el chat público un par de textos donde creo que pueden ampliar la información. Y cualquier duda que tengan, pues me encuentran en Foodpolis MX en todas mis redes sociales. Listo. Muchísimas gracias, Jazmín. Para los que entraron un poquito tarde, déjenme decirles que Jazmín Martínez es la fundadora de Foodpolis. Ella es periodista, es publirelacionista gastronómica, es creadora del proyecto Foodpolis, un buró de consultoría y comunicación de contenidos gastronómicos. Ha trabajado en las áreas de marketing y comunicación por más de 10 años. Actualmente cuenta con una sección en el programa Hora 25 en W Radio y colabora con la revista Gourmet de México. Estoy segura, Jazmín, que van a surgir muchísimas preguntas para ti, sobre todo como que nos cae el 20 de que muchos somos consumidores por acción de influencers. Entonces, todos los que tengan comentarios y preguntas, por favor, pónganlos en el chat o ya saben que directamente con Enrique de Zamacona. Muchísimas gracias, Jazmín. Gracias. Y ahora vamos a dar inicio a la segunda presentación que está a cargo de Sandra Mian. Ella es fundadora de Be Ahead Consulting, es ingeniera en alimentos y antropóloga social, ha trabajado por más de 30 años como consultora para proyectos de innovación en la industria alimenticia en países como Canadá, México, Brasil, Estados Unidos y Europa, con su empresa para empresas internacionales como Mave, Sigma Alimentos, Danone, Bonafont y Med Johnson. Ha participado en eventos gastronómicos internacionales como el Oxford Symposium on Food and Cookery, Proyecta Latinoamérica y en varios eventos de la Food Network Consulting. Actualmente lleva a cabo, entre otros proyectos, talleres sobre los orígenes de la comida mexicana en conjunto con la Universidad Anáhuac. Bienvenida, Sandra Mian. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias al Bioclúster de Nuevo León de me haber invitado. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Tengo una presentación en PowerPoint, aquí cortita. Bueno, aquí está. Vamos a hablar, mi parte es básicamente hablar de tendencias, pero cuando estamos hablando de alimentos de conveniencia, estamos hablando básicamente de todos los alimentos transformados en una industria, porque vale tanto desde la botana snack a una pasta, un queso, son todos alimentos de conveniencia. Y una pregunta que yo me coloco siempre y que hago siempre a mis clientes, ¿estamos tratando de una tendencia o de una moda? Y eso nos hace recordar un poco la historia del elefante, que cada persona, si no ve el elefante completo, tiene una visión solamente de una parte y tiene una visión errónea del elefante. Entonces, aquí es muy importante pensar que para entender lo que es tendencia, lo que es megatrend, lo que es micro tendencia, es algo un poco como un iceberg. La parte que está afuera del agua es lo que vemos aconteciendo en el mercado, los productos que vemos en los anaqueles de los supermercados. Todo lo que está por detrás de eso son las megatendencias y todo eso está como abajo del agua. Si no entendemos lo que está abajo del agua, vamos a hacer cosas arriba que puede ser solamente como la puntita del iceberg y que va a hundirse muy rápidamente. Básicamente, las megatendencias que sirven no solamente para la industria de alimentos, pero para todas las industrias, son como paradigmas, son 5 básicamente. Los cambios climáticos, escasez de recursos, los cambios demográficos y sociales, una urbanización acelerada, avances tecnológicos, cambios del poder económico. La primera no está ahí por acaso, son los cambios climáticos y escasez de recursos. Eso vamos a ver qué es lo que va a permear todo lo que vamos a hablar en términos de tendencias realmente en alimentos. Y hay un texto fantástico. Me gustaría que ustedes imaginaran quién y cuándo fue escrito ese texto.
Una cosa es segura, que la tierra está se desarrollando de una manera como nunca hemos visto antes. Cada vez más la producción agrícola con fuerza, áreas húmedas siendo secadas, ciudades que aparecen en una escala que nunca se vio antes. Y nos estamos tornando un peso para el planeta. Los recursos están se quedando cada vez más escasos y luego la naturaleza no va a poder satisfacer nuestras necesidades. Es súper actual eso, ¿no? Pero miren quién escribió eso. Quintus Septimus Florens Tertuliano en el siglo III, el año 200 de la era cristiana. O sea, hablar de escasez de recursos es algo antiquísimo. David Attenborough, desde los años 70, en sus documentales en la BBC, hablaba de esto ya, de los cambios y de la escasez de recursos. Anyone who believes in a definitive growth on a finite planet is either mad or an economist. Y esto estamos viendo de manera general en todo el mundo. Cambios demográficos y sociales. Lo que Jazmín nos habló tiene mucho a ver con esos cambios demográficos y sociales. La población está cada vez más grande, la población cambió su manera de ser, la familia tradicional ya no existe como la conocíamos. Aceleración de la urbanización. Hoy el planeta tiene mucho más gente viviendo en las ciudades que viviendo en el campo. Y si recordamos a una muy grande urbanista, Jane Jacobs, ella dijo que miren las ciudades, la ciudad siempre determinó lo que el campo produce para la ciudad. El campo siempre trabaja para la ciudad y eso históricamente es así. Avances tecnológicos, hoy podemos hacer las compras desde nuestras casas. Con todo ese desarrollo, podemos estar aquí yo en Canadá, ustedes en México, en Perú, en todos los lados trabajando, pero los avances tecnológicos son tan grandes que estamos hablando hasta de producir carne en laboratorio. Tenemos también el otro paradigma, que es los cambios del poder económico y la desigualdad social. Estamos con un cambio, estamos volviendo a que Asia tenga el poder. Volviendo, ¿por qué? Porque yo veo tendencias dentro de un periodo histórico más largo. No se puede avaliar tendencias en un periodo de el año pasado para el próximo año. La tendencia para el próximo año es eso. Si no se ve en un periodo largo, que es la longue durée, es muy difícil entender tendencias. Y Asia ya fue una buena parte de la historia de la humanidad el centro del mundo. Y ahora está volviendo para ellos nuevamente. Pero algo que está se pasando muy serio es la cuestión del gap de la desigualdad social. Pocos ricos con todo el dinero y muchos pobres con mucho menos. Y además tenemos 3 paradojas muy importantes. Morir de hambre o de obesidad, producir alimentos para ganado o producir energía para los carros, y el desecho, la pérdida de alimentos, que esto para mí es el problema, uno de los más serios hoy. Tenemos ya comida suficiente para todos, pero el problema es que 1/3 de todo lo que producimos se va a la basura. Food waste, solamente ella, si la food waste fuera un país, sería el 3º en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí volvemos al iceberg y a la longue durée. Cuando vemos tendencias, cuando vemos lo que está se pasando en el mercado, estamos viendo lo que se pasa aquí arriba, los eventos, pero abajo de eso hay procesos y estructuras. Entonces, no tenemos tiempo de discutir, pero a partir, estamos hablando básicamente ahora de las megatendencias en alimentos de esta parte de procesos. En los eventos vamos a mostrar algunos ejemplos ahorita. Para mí lo que veo es que como megatendencias en alimentos tenemos la sostenibilidad, la salud, la multisensorialidad y la experiencia, marketing de experiencia. Jazmín ya nos habló un poco de eso, que no se vende una marca, pero una experiencia. Individualización y practicidad, que yo coloco juntas
Como decía también, hay tribus urbanas, pero no necesariamente de personas físicas. Ahora las tribus son virtuales, son digitales. Comer por una causa y costo y diferenciación social, que es algo que existe desde siempre. Para mí, la más importante de todas continúa siendo esta de la pegada ecológica de nuestro consumo como tendencias. Y ahí aparece como evidente la reducción del consumo de productos de origen animal y un aumento de productos de consumo de productos de origen vegetal, sobre todo proteínas. Y ahí también es que, hablando con el BioCluster, estamos hablando de tecnología. Cuando hablamos de saludabilidad en biotecnología, es posible trabajar, por ejemplo, todos esos productos que hoy son considerados productos muy buenos para la salud. Y no es algo de ahora, es algo que siempre se pasó eso. Ahora unos son más conocidos que otros. También yo veo la biotecnología como un mecanismo fantástico de reducción de pérdidas y de mejorar la nutrición. Nuevamente, la historia nos enseña como el garum, lo que hacían los pueblos del Mediterráneo, los pequeños pescados que no era posible consumir enteros, porque eran muy pequeños o muy feos o dañados, hacían a través de un proceso de fermentación una sustancia, un líquido, el garum, que es en verdad un concentrado de aminoácidos, de vitaminas y minerales. Lo mismo los pueblos del norte de Europa, utilizando panes o productos de panificación viejos, transformando eso en un fermentado, que es muy conocido en Rusia, el kvass. O sea, otra cosa importante cuando se trabaja con tendencias es ver que hay factores que cambian o hacen con que permanezcan la situación. Voy a dar un ejemplo. Con la situación de la COVID, se quedó muy claro que algo que era tendencia, por ejemplo, de frecuentar muchos restaurantes, se cambió en este periodo y puede afectar lo que viene después. Entonces, nunca podemos tomar algo como algo 100% seguro, porque puede, la historia nos muestra que puede aparecer algo como eso que nos cambia completamente la vida. Y ahí la pregunta más importante, lo que tenemos que seguir, lo que deberíamos seguir, las modas o las micro tendencias o las tendencias, las mega tendencias. Yo veo, y siempre coloco eso, si tenemos que entender cuáles son las consecuencias de una tendencia, dónde nuestra industria puede irse. Por ejemplo, una cosa que yo veo que es tendencia, porque ya lo fue, hasta el siglo XIX, esto era el normal, short food supply chain. Pero ahí vemos casos como me deparé con esta imagen de peras que fueron producidas en Argentina, empacadas en Tailandia y vendidas en Estados Unidos. Entonces, algo está ahí un poco complicado. Pero por otro lado, para mí tiene mucho más sentido comprar tomates, jitomates de México, aquí en Canadá, que comprar jitomates producidos en invernaderos aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque la pegada de carbono, mismo con el transporte de los jitomates de México hasta Canadá, es más baja que los jitomates de invernadero. O sea, cada caso es un caso. Otra cosa que yo creo que vamos a continuar es la cuestión de la economía circular, que nuevamente hasta el siglo XIX ella estaba ahí y solo se rompió realmente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde en la economía circular tenemos más chances de hacer las cosas correctamente? En el momento del diseño, porque ahí podemos prever cosas como estos problemas de seguir modas nutricionales, por ejemplo, y ahí el problema muchas veces de sermos influenciados por ciertas personas y dejarnos que la influencia va a conducir lo que la industria va a hacer. Es un peligro muy grande, porque ahí tenemos un ejemplo de yogurtes congelados que hoy no sirven más para nada porque las gentes volvieron a consumir el helado. Un otro problema serísimo. Las personas que me conocen saben que yo hablo mucho de la cuestión de las claras de huevos. Con una cuestión a consumir más proteína, pero no se consume la yemita. Lo que pasó durante la COVID, ¿quiénes son los consumidores principales de claras de huevo?
son los restaurantes, el food service, restaurantes, hoteles, etc. Lo que pasó cuando la cadena de distribución se rompió por causa de la COVID. Sobraron una cantidad inmensa de claras que se desechó y la gente buscaba huevos en ciertas regiones de Estados Unidos y no la encontraba. O sea, hay un problema realmente que no pensamos sistémico. Hay un problema ahí de pensamiento sistémico y yo creo que el maestro va a hablar de eso mucho mejor que yo. Otra cosa, por ejemplo, ¿cuál es la solución? Tenemos que reducir el consumo de proteína animal, pero la solución es lo que es ayudar con los productos de conveniencia, que la gente cocine más y mejor en su casa, y eso ya se está mostrando por datos de Life Cycle Assessment, que cocinar en casa es mucho mejor que todo listo ya afuera, o crear una hamburguesa que en verdad va a estar impactando casi tanto cuanto una hamburguesa de pollo. Entonces ahí cito, por ejemplo, una persona que yo conozco de Oxford que está haciendo un trabajo increíble en comparar cocimiento, diversos modos de cocinar productos y productos industriales versus productos hechos en casa. Entonces, hay cosas que es ventaja realmente para la naturaleza que sea concentrada en la industria, otras cosas es mejor dejar que las gentes lo hagan en casa. Y ahora, sí entra como secuencia de lo que Jazmín dijo. Si queremos ir a una dirección correcta, y la industria, yo no veo otra salida, va a tener que entrar. En algún momento vamos a estar no solo con las tarjetas en negro ahí de los hexagramas con más sodio, más eso, más aquel, vamos a estar colocando también la pegada de carbono y el impacto de esos alimentos. En algún momento, cuando eso aparecer, tenemos que hacer cambios antes que nos obliguen a hacerlos. Y para eso vamos a necesitar, sí, del storytelling y de gente que nos apoye, y ahí entra el digital influencer. Entonces, es muy cortito el tiempo, pero básicamente es eso. Pensar que tendencias es algo mucho más largo, y que cada empresa va a comprender su proceso interno y cómo puede direccionarse. Lo que seguro es que no podemos quedar sin hacer nada, porque los que no van a hacer nada, sí van a correr el riesgo de en algún momento muy breve desaparecer completamente del mercado. Entonces, era esa mi presentación. Muchísimas gracias, Sandra Mian. Buenísima, buenísima, buenísima. Todos los que tengan dudas y preguntas, por favor, agréguenlas en el chat. Hoy como que estamos muy atentos, no diría pasivos, pero muy a la expectativa de lo que nos están hablando porque no hay tantas preguntas. Entonces, todavía tienen tiempo para ponerlas ahí, por favor. Nuestros expertos están con toda la disposición de aclarar sus dudas. Y bueno, hablando de economía circular, ahora voy a presentar al doctor Carlos Schell. Es profesor emérito en áreas de innovación tecnológica, economía circular, complejidad y enfoque sistémico de la sustentabilidad por parte del EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Él ha sido consultor internacional en el diseño y desarrollo de clústeres industriales de gran impacto regional, desarrollo de infraestructura en tecnologías de la información y del establecimiento de fuentes de emprendimiento en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otras instituciones en 12 países diferentes. Actualmente, él trabaja en la implementación del modelo sustentable Wealth Creation, Abandon, Innovation and Enable Technologies para la estructuración de sistemas circulares de valor extendido en industrias y ciudades, facilitando la creación de nuevos negocios basados en economía circular. Doctor Carlos, bienvenido y adelante. Pues muchas gracias al BioCluster por invitarme a compartir con ustedes esta charla. Pues voy a hablar algo que, pues como inició Sandra, ella puso un esquema muy genérico de lo que pues crea los problemas del mal consumo, del consumo inconsciente y de la venta inconsciente de alimentos. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en el grupo que manejamos aquí en el tecnológico, acerca de la cadena alimenticia y el uso de la tecnología, de la economía circular
Voy a hacer muy rápido, tengo unas filminas, pero voy a hacer muy rápido. Voy a pasar el share screen aquí. Entonces, a ver si ahí... ¿Qué están viendo? ¿Me están viendo la pantalla completa? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces comienzo. Pues lo que voy a hablar es un poquito diferente a lo que han hablado, aunque ya Sandra adelantó algunas cosas importantes. Yo voy a hablar acerca del concepto pues, de economía circular, específicamente en la cadena alimentaria. Como ustedes saben, economía circular pues, es un concepto que ya en Europa se ha desarrollado muy ampliamente. Aquí en América muy poco, en América del Norte muy poco, en Sudamérica también muy poco. Pero pues todo esto que estamos desarrollando lo hemos estado trayendo de países europeos donde ya está muy avanzado esto. Vamos primero a ver cuál es el problema de la cadena de alimentos, ¿no? El problema pues es que, ups, ahí algo pasó, pero bueno. México es una de las 10 potencias consumidoras ¿sí se ve o no se ve? ¿Sí se ven ustedes? ¿Lo ven completo? Sí, doctor, se ve completo. Entonces algo está pasando aquí conmigo que yo no lo veo completo. Bueno, en todo caso, México es una potencia no solamente en el consumo, sino en el desperdicio de alimentos, ¿no? Y nosotros en economía circular, más que el vender, más que el promover, más que el diseñar el producto, lo que estamos es tratando de reducir y reducir los desperdicios y ver qué hacer en caso de que no se puedan reducir, ver qué hacer con esos desperdicios, ¿no? En el mundo, ahora les muestro los datos, ustedes yo creo que ya lo saben, estamos desperdiciando un tercio de lo que ya está procesado, más o menos la mitad de lo que se produce, porque se desgasta mucho pues lo que son el follaje y todo lo que trae un consumo vegetal, y también aparte de las carnes, los cárnicos también pues son un gran problema en el desperdicio. Bueno, entonces, en México ahí sí lo están viendo bien, ¿ok? Se desperdician 20.4 millones de toneladas al año de alimentos que podían usarse para el consumo y más o menos el 34% de la producción dentro del consumo. Voy a pasar esto muy rápido porque ya lo conocen ustedes, pero las cifras son muy importantes. Y aquí hay un dato que mucha gente lo olvida, que es, o que no lo ve, o que no lo percibimos, aunque estos datos son muy viejos, pero esto ha seguido este es del 2017. Más o menos el 2.5 del PIB se desperdicia en alimentos. Entonces, esto es una gran cantidad de dinero que podría capitalizarse, y como lo pongo aquí en la siguiente cifra, perdón, en la siguiente gráfica, esto es muy importante, ¿ok? Si pudiéramos recuperar el alimento desperdiciado, si pudiéramos transformar el alimento que todavía no está dañado en algo que pueda la gente utilizar, podríamos recortar el 25% de la entrega de alimentos. O sea, con esto podríamos alimentar a la gente que hoy no tiene que comer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema de la cadena alimenticia no es realmente que no haya alimento, sino que hay una mala administración de los alimentos y una falta de regulación. Y yo también diría que, escuchando lo que dijo la primera, Yasmín, el área de los influencers, es que se ha hecho un excesivo publicidad del consumo de alimentos que son chatarra, y esto pues hace que se genere demasiado desperdicio. Entre más consumo, más desperdicio hay. Esa ecuación, sea bueno o malo el alimento, entre más lo consumo, más basura se genera, y eso pues genera también un daño ambiental y un daño a la sociedad. Entonces, mucha gente se concentra en los productos, en diseñar los productos, en venderlos, en hacer el marketing, ¿no? Y muy poca gente se concentra en los sistemas alimentarios, ¿no? Y ahí viene un problema grave porque, pues, muchas veces las empresas que producen alimentos se separan de todas las otras cadenas que influyen, que son las cadenas de salud, por ejemplo, las cadenas de empaque, por ejemplo, el plástico. Hace 2 días, 3 días tuvimos una reunión
grande en la parte de plásticos, en la envoltura de plásticos, y gran parte de los problemas del plástico, no lo crean los que producen el plástico, sino las cadenas alimenticias que venden los productos sin una regulación adecuada para que el plástico, repito, no es el problema del plástico. El plástico no es el problema, ni el alimento. El problema del plástico es el mal uso del plástico de un solo uso. Okay, entonces, ahí nos estamos muy concentrando muchos en productos. Ahora le dicen marcas, ¿no? No sé. Siguen siendo productos, ¿no? Pero hay gente que ya usa la palabra marcas para no decir productos. Pero son productos y no en los sistemas, ¿no? No en el problema de cerrar las cadenas completas. Se vende el producto y ya se deshace uno de la problemática de la venta y no se preocupa por qué se va a hacer con el producto. En Europa ya las empresas que producen, escuchen esto, ya algunas empresas que producen alimentos, no solamente la etiqueta que ponen ahí es importante, sino que son responsables de qué hace la persona con ese alimento después de que se consume. Eso es muy importante, se llama responsabilidad extendida al consumidor, ¿no? y se extiende en toda la cadena de valor de la producción del producto, del alimento. Entonces, esto está rompiendo muchos paradigmas porque la gente de las empresas de productoras de alimentos, pues no les conviene esto, el que ellas se tengan que responsabilidad de qué se hace con los residuos después del producto, después de la producción del producto, después de la venta del producto. Algunas soluciones en Europa, sobre todo, pues está en la parte de economía circular. Teníamos unos conceptos de economía azul también, que les voy a mostrar un ejemplo nomás. Y lo que estamos manejando nosotros, que se llama los sistemas de valor circular, sistemas. Okay, yo creo que la primera lección que debemos de aprender, que en lugar de pensar en productos, hay que pensar en sistemas. Por ejemplo, en lugar de satanizar el plástico, el problema del plástico no es el producto, no es la botella, es el uso inadecuado de la botella. En el momento que se desecha la botella, ahí comienza el problema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que convertir ese desecho de ese producto, convertirlo en un sistema, y ese sistema que sea de una manera que apoye la recuperación ambiental, pero además que sea algo viable, económicamente viable, porque muchas de las soluciones que encuentran las empresas dedicadas a esto es que si hay una respuesta, pero es una respuesta muy costosa para la empresa. Entonces, la economía lineal, circular, aquí están, es la economía lineal, la que estamos tratando de convertir. Natural, se produce, se hace, se transporta, se produce y se bota, y eso genera la basura. Aquí en la economía circular rápidamente es eso, ¿no? Hacemos consumir, enriquecer, hacer, y eso se queda en dos círculos. Uno es el de materiales biológicos y el otro es el de materiales tecnológicos. ¿Okay? Entonces, eso termina el concepto de economía circular. Pero eso no es economía, o sea, el reciclar no es economía circular. Reciclar es una actividad dentro de economía circular. Ahora verán ustedes, ¿no? Porque reciclar solo, pues no resuelve los problemas. ¿Okay? Como los productos tampoco, arreglar un producto, hacer un plástico más liviano, hacer una bebida sin tanta azúcar, no resuelve el problema, ¿no? Porque no se ha definido bien cuál es el problema para verlo desde el punto de vista sistémico. Aquí, por ejemplo, vemos, aplicando un poquito la economía azul y algunas cuestiones de economía circular, de los procedimientos. Aquí está el café, la cadena lineal del café, y la cadena lineal del café en muchos países, sobre todo en Sudamérica, se está usando mucho el residuo del café para cultivar hongos. Entonces, ustedes ven ahí que esta cadena lineal de este producto que se vende en la taza se combina con una producción de hongos, que también es dentro de la cadena alimenticia, con una alta capacidad alimentaria, una alta de nutrición, y es parte del residuo del café. Entonces, cuando yo veo todo esto junto, no estoy viendo el café lineal, sino que estoy viendo que también se produce un hongo del residuo. Uno de los ejercicios que estamos haciendo es el de volver el café orgánico tan del mismo precio del café convencional. Es un ejercicio bien interesante porque
Supuestamente es más caro producir el café orgánico, pero pues ¿cómo hacemos para producirlo y venderlo y que la gente lo compre a un precio igual o un poquito más caro, igual que el café convencional? ¿Okay? Esa es una forma de cambiar una tendencia, porque a la gente a lo mejor le gusta más el café orgánico, pero pues es muy caro para consumirlo. ¿Okay? Bueno. Otro es el del coco, por ejemplo, también el coco, que es un alimento, y aquí todo lo que está externo al coco, toda el cascarón, aquí se convierte en biogás, pero también se puede convertir por medio de la carbonización. Esto es, ahora se me olvidó el nombre de este proceso, pero bueno, aquí se genera carbono, se separa, es un biochar, que es un fertilizante, y además es carbono activado. Entonces, y además también sirve para los briquettes, ¿no? Muchos de los briquettes que tenemos de pirolización, eso que aquí está, se usan de la pirolización de las cáscaras del coco. Entonces ustedes ven que ese alimento se vuelve un negocio, ¿no? Se vuelve un negocio que es rentable para la región. Esto no es para exportarlo, sino que la región que produce el coco es capaz de desarrollar estas actividades para convertir ese rechazo o esa basura en algo valioso. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hay un caso aquí mexicano también del aguacate, de la pepa del aguacate, y lo convierten en un bioplástico y evitan la generación de basuras, etcétera, pero ese es un caso muy comercial y muy reducido, pero otra vez, no es economía circular, esto es una transferencia o es una transformación de la basura en un producto que, aquí lo tienen ustedes, un producto comercial como los popotes ¿cómo se dice? Del aguacate. Entonces hay muchos casos, ¿no? Barritas nutritivas de Heineken está haciendo, Mondelez con pasa también. Y bueno, hay muchas empresas que ahorita están usando sus residuos de los alimentos, lo están usando para comercializar eso en otra cadena, ¿no? En otra cadena de valor. Pero entonces, ¿en qué consiste realmente el concepto de valor extendido del sistema de la cadena de valor? ¿Okay? Acuérdense que la cadena de alimentos, así como siempre la hemos manejado, es una cadena lineal, ¿no? Okay, esta es la cadena lineal. Aquí vienen las semillas, se cultivan, se siembran, se cultivan, se procesan, aquí salen las frutas, los vegetales, como los alimentos procesados. Por acá tenemos las vacas, los cerdos, los pollos también, ¿no? Y todo esto son cadenas lineales y se generan los productos de pollos o cárnicos, de lácteos, de la ganadería, y pues se venden. Pero hay una cosa que no ven muchos, ¿no? Que es que por ejemplo, esta papa frita, los chips, ¿no? Su cadena lineal es esta, pero esa cadena lineal genera una cantidad muy grande de desechos, ¿ok? En su cadena. No solamente el empaque es el desecho, ¿no? Sino que hay muchos desechos que que nosotros en economía circular los manejamos para convertirlos en algo más valioso, ¿ok? Entonces, todas las cadenas de alimentos, de manufactura, etcétera, tienen dentro de sus procesos esos desechos. Entonces, la idea nuestra es, pues, cómo transformamos estos desechos en un mecanismo que sea económicamente viable para, de alguna manera, reducir el daño ambiental que causan los mismos productos, ¿no? O el daño social que puedan causar los mismos productos, ¿no? Entonces, la idea es cómo insertamos estos residuos dentro de las cadenas, perdón, los resultados finales de los productos. ¿Bien? ¿Cómo recuperamos el CO2, por ejemplo, que es un daño ambiental que genera la misma cadena? Entonces, aquí está el aluminio, está todas las cadenas, vidrio, todo para empacar estos productos, y eso finalmente genera aquí una serie de productos que podemos nosotros reproducir y comercializar. Aquí están las cadenas. Entonces, lo que hacemos es que vemos la cadena, por ejemplo, de valor de
de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar genera el azúcar, por un lado, pero por otro lado genera también una cantidad de subproductos enormes, ¿no? Que se pueden comercializar, que se pueden cerrar los ciclos para generarles a la gente. Todos estos residuos quedan en las regiones. Entonces la idea es cómo generar en la gente que produce los productos lineales, cómo generarles a ellos una economía que de alguna manera les sirva para mejorar su nivel de vida. Aquí está entonces la cadena lineal, pero la cadena lineal vemos que hay problemas de salud, entonces hay que incluir dentro de la cadena alimentaria la parte de salud, la parte de bancos de alimentos, o sea, cuando diseñamos una cadena de alimentos, pues se diseña también con todas estas otras cadenas para ver cuál es la influencia de la cadena lineal en ellos. Aquí hay un caso muy bonito, esto es una cadena danesa que es de restaurantes, ya es una franquicia, que preparan los menús, los preparan en base a comida que está por desecharse, ¿no? Entonces se recupera esa comida y se transforma en un menú y la gente sabe que cuando va a este restaurante que sabe que está comiendo comida que es procesada y que ha sido ya de alguna manera tratada, o sea, que está en desecho o en estado de descomposición. Hacemos lo mismo para el coco, por ejemplo, lo que les decía antes, aquí para el coco, no solamente sale lo que les mostré, sino que sale una cantidad de subproductos que se usan para la vivienda, en la construcción, etc. Entonces, la idea es cómo hacemos esa combinación. Mira, aquí está ya la cadena del café, ¿no? Igual la que vimos antes, pero ya entran cosméticos, entran bebidas alcohólicas, entra mayonesa, entran camisetas. Aquí está aquí la tengo, ahorita en el break se la muestro, una camiseta, sale del PET, de la fibra del PET de plástico y del café del mosto, o sea, del café de consumo. Entonces es una camiseta de café, de fibra de desecho del café y de desecho de la fibra de plástico del PET, ¿ok? Entonces ustedes ven cómo insertamos todo, cómo generamos todos estos mecanismos sistémicos para poder realmente cerrar las cadenas con los desechos. Esta es la palma africana, es un caso en Colombia. Aquí tenemos, se vende el aceite, pero por otro lado la glicerina, que es un gran contaminante de aguas, porque es una masa pesada, a través de biotecnología la convertimos en tapetes que son biodegradables. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacemos en economía circular. Y finalmente, el último caso que les muestro es el caso que hemos trabajado aquí en México, nuestro primer caso aquí de un pueblo aquí en México, al norte de Monterrey, en Higueras, que solamente tienen cabras y solamente tienen orégano. Entonces, la idea es que esta cadena lineal de la producción del queso que se vende, aquí hay el suero se convierte en proteínas, en bebidas energéticas y todo eso se inserta en la cadena de alimentos de la población. Entonces, cuando ustedes ven ya las cadenas lineales, por ejemplo, aquí todas las S de las cabras, con las, ¿cómo se llama? Con las lombrices, se crea el humus y eso va a los ranchos urbanos para producir mushrooms, para producir eliminados vegetales. Entonces ustedes ven que cómo es que se desarrolla un sistema de economía circular, ¿no? De tal manera que la cadena alimenticia no va sola, la cadena alimenticia siempre va ligada al impacto que puede tener no solamente su cadena alimenticia, sino sus residuos en otras partes. Ya me dijeron que acabe. Y las últimas lecciones, pues, para pues aquí lo reduje muy rápido para que lo vieran, es pensar en lugar de productos o marcas, pensar en sistemas, ¿ok? Romper los paradigmas lineales, ¿no? De producir, vender, a cerrar los negocios circulares. Hay que desacoplar el crecimiento económico, o sea, todas estas soluciones tienen que ser económicamente viables, ¿no? Porque si no la gente no invierte en ellas. Y la naturaleza es circular, pues tenemos que, nos ayuda a que seamos nosotros también de una manera más adecuada, ¿ok? Muy bien, pues ese es a la gente que quiera vernos, tenemos una página que se llama www.suite.mx. Ahí pues están todos estos proyectos que ustedes pueden ver. Y pues muchas gracias por permitirme este espacio para mostrarles qué estamos haciendo.
¿ok? Muchas gracias, doctor Carlos Schell. Gracias, Sandra Mian, y gracias, Jazmín Martínez, por sus presentaciones que estuvieron muy buenas. Ya tenemos más preguntas en el chat y vamos a dar inicio al foro de preguntas y respuestas. Les voy a pedir a los 3 expertos panelistas si pueden darnos su respuesta en 1 minuto. Sí, porque son muchas preguntas, pero nos gustaría tener la perspectiva de cada uno de ustedes en las distintas preguntas. Y voy a iniciar con una pregunta, déjenme ver. Dice Luis Mancilla, los verdaderos influencers y prescriptores por su profesionalismo académico y ética están mayormente en LinkedIn. Quiero pensar que es LinkedIn. Voy a contestarla, no porque la plataforma no tiene nada que ver con, creo yo, con la calidad o con la validez. Incluso hay prescriptores, hay influenciadores de opinión que ni siquiera tienen presencia en redes. Entonces, no, ese no es un indicador de nada. Y también tenemos que fijarnos mucho, por ejemplo, en el segmento del cual estamos hablando. Yo he sido muy reacia a participar en TikTok, pero finalmente si estoy buscando un influenciador de 15 años, pues tengo que entrarle, ¿no? Y seguramente, pues, más bien TikTok y LinkedIn no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, la respuesta sería no. No, muy bien. Siguiente pregunta de Dante Levi Bautista. ¿Cómo comienzan a monetizar tu contenido? ¿Cómo saber cuánto vale tu contenido? ¿Qué consejos le darías para poder crear propuestas que sean justas? En mi caso, creo que empecé a monetizar el contenido a raíz de que me buscan marcas o de que me buscan conceptos gastronómicos. No tengo una respuesta a cómo hacerlo por ti mismo, pero creo que cuando alguien ya te busca, ese es un buen indicador que es momento de comenzar. ¿Cómo saber cuánto vale tu contenido? Pregúntale a las personas que ya llevan más tiempo en la industria de la que se trate. Pregúntales cuánto cobran. Algunos se molestarán, pero otros te van a dar el dato. ¿Qué consejos daría para poder crear propuestas que sean justas? Ponte en los zapatos de la marca. El influencer es muy vilipendiado porque se le ve como un abusivo y hay muchos que lo son. Entonces, si tú fueras el dueño de la marca tal de vino, si tú le estás ofreciendo una propuesta, ¿qué esperarías? Suena a cliché, pero tratándose de este tipo de propuestas, ambas partes tienen que ganar algo. Si una de las dos siente que fue abusada por la otra parte, no es una propuesta justa. Ok. Otra pregunta para ti, Jazmín, es ¿qué tip le darías a alguien que quiere comenzar a ser influencer en gastronomía? Pues que se quite igual un poquito como la palabra influencer y que la cambie por experto y que empiece a investigar de lo que le guste en particular. Tenemos, por ejemplo, personalidades digitales que son expertos solo en tacos o que son expertos solo en hamburguesas. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Quieres hablar de tenemos personalidades digitales que son veganas? Agárrate un tema o si quieres algo más general también, agárralo y edúcate al respecto. Conviértete en un experto y comparte ese conocimiento que estás adquiriendo con tu comunidad. Muy bien. Gracias, Jazmín. De nada. Esta es una pregunta para Sandra Mian y es, ¿qué productos o servicios serían los más óptimos según las macro tendencias que mencionaste? Bueno, eso va a depender evidentemente de qué tipo de industria ustedes están trabajando. Yo pensaría si estamos en una industria de productos cárnicos y no quieren canibalizar, por ejemplo, estoy pensando en Sigma. Tú tienes tus productos cárnicos y tiene también productos de origen vegetal. O sea, hay que pensar en los dos para uno no canibalizar el otro, porque si voy y empiezo a hablar solamente de productos de proteína plant-based, yo estoy canibalizando al otro producto. O sea, lo que veo es que es optimizar, segundo mucho de lo que el doctor Carlos nos habló, lo que son buenos ustedes. Entonces, no hay, en tendencias no existe one size fits all.
Cada uno tiene que ver lo que es buena su industria, cuál es mi público, lo que sé hacer, y ahí yo veo ni todas las tendencias. Por ejemplo, no voy a poder hacer producto de lujo si es una empresa que hace producto de masa. Pero una cosa que todos deberían hacer y que el doctor Carlos colocó muy bien, es que todos los productos deberían ser saludables, que las gentes puedan comer, pero algunos son considerados malos porque los vemos separados nuevamente del sistema. Eso es algo muy interesante, doctor Carlos, que sobre todo del punto de vista nutricional, decir que una barrita de chocolate es pésima porque no voy a comer solo barritas de chocolate. Hasta eso deberíamos pensar en sistema. Desafortunadamente, las industrias no piensan en sistema. Producen su producto y solo piensan en ello. No piensan cómo esto va a estar inserido en la comida de las personas como ingrediente. No comemos ingredientes, comemos comida que es un conjunto de cosas. Entonces, es muy complicado contestar a eso. Hay que ver qué industria tú estás. Si quiere, podemos hablar en otro momento, contacte, pero hay que ver caso a caso en eso. Claro. Y no dejarse llevar por moda. Claro, claro. Melissa Sánchez se quedó con una gran pregunta de algo que mencionaste, Sandra, y es, ¿por qué por qué comprar tomate en un invernadero en Canadá tiene mayor footprint que traerlo desde México? Porque Canadá, más de mitad del año, la temperatura es bajísima. Estamos hablando aquí donde vivo, en menos 35 grados. Tenemos que calentar un invernadero para producir eso. Si contamos el desplazamiento de los jitomates de México hasta acá, es mucho menos que la carga energética que gastamos para hacer eso. O, por ejemplo, hay otros ejemplos. Los frijolitos que todos hacemos en casa. Eso es más económico hacer industrialmente el cocimiento de los frijoles y que la gente los sazonara en casa. Que cada uno cocinar horas y horas su ollita, porque hay una pegada muy grande. O sea, también eso es de producto a producto y de cocimiento a cocimiento. Entonces, en este caso, y este es uno de los grandes problemas de los veganos y de los frugívoros, porque estamos en regiones que tienen inviernos muy fuertes, que tiene que comprar todos los productos de afuera. Entonces, por influencias, por una cosa de moda, muchas veces estamos forzando a las personas a consumir, y es por eso, Jasmine, que muchas veces la gente critica los influencers, que sin ver el sistema, están promoviendo algo y no están viendo el impacto que va a tener en otras cosas. Entonces, tenemos que tener esta visión sistémica en todo, hasta en la hora que vamos a pensar en un influencer que va a hablar de nuestros productos. Sí, muy bien. Paola Gutiérrez dice, el consumo y la producción de alimentos orgánicos, si es que se puede considerar como una tendencia, ¿podría funcionar correctamente en una economía circular a largo plazo? ¿O existiría alguna deficiencia o exceso, ya sea para alguien en el mercado o en el medio ambiente? Yo lo conozco. Venga. Bueno, ahí otra vez, ¿no? Acuérdense que el mercado tiene una gran influencia en las tomas de decisiones de la gente. Entonces, producir un producto orgánico, estamos en el caso del café, por ejemplo, en Colombia, el café de Colombia es de muy buena calidad, excelente. Y si yo quiero producir café orgánico, necesito menos tierras, ¿no? Porque es más costoso producirlo, los tiempos son más largos. Entonces, producir un café orgánico así en la cadena lineal, obviamente es más caro que el producirlo en la forma convencional. Entonces, la idea de la economía circular es cómo usar los residuos de la cadena lineal convencional para ser los proveedores de fertilizantes, por ejemplo, para la cadena de orgánicos. Entonces, cuando yo combino los dos conceptos, entonces ahí puedo generar productos orgánicos o pollos felices o vacas felices, lo que ustedes quieran llamarlos, pero de una manera combinada. Otra vez, como decía Sandra, si yo no veo el sistema, pues estoy solamente concentrado en que el producto orgánico, y el producto orgánico por mercado es más costoso y la gente pues no lo consume, ¿no? Pero a la hora de la realidad es que es caro porque se decidió ponerle un precio más caro, ¿no? Para generar un segmento más elitista, digamos, del producto orgánico. Pero como decía alguien, ¿no? El comer sanamente es más
es más caro que el comer naturalmente. Pero a la larga no, porque ustedes vieron la gráfica que produje, que les mostré. México tiene uno de los países de incidencia de diabetes y ¿cómo se llama? De Obesidad. coronarias más altas del mundo, ¿no? Entonces, a todos nos cuesta, es lo que los influencers no se dan cuenta, de que si ¿cómo se dice? Yo promuevo un producto, ¿no? Ese producto no es solamente el producto, sino que lo que causa el producto, lo que causa el empaque, lo que causa el desecho del producto. Entonces, eso nos cuesta todo porque los impuestos de todos son los que pagan los hospitales para la gente que va con la diabetes. Entonces, ese es cuando yo veo todo completo y de esa manera veo, caray, pues lo que estoy comiendo no es beneficioso y a la larga me va a causar problemas económicos. Cuando vemos eso, en los Estados Unidos es claro, porque ellos sí ven el daño económico. Nosotros pues todavía no tenemos esos datos, ¿no? Pero sí es importante ver otra vez todas las cadenas y el impacto que tiene la cadena en todos los otros sectores, ¿ok? Muy bien. ¿Puedo acrescentar algo en eso? De la experiencia que yo viví aquí en Canadá. Yo soy nativa de Brasil, llegué aquí hace 25 años. Cuando yo llegué aquí, los productos orgánicos eran carísimos comparado con los productos tradicionales, pero por un proceso de educación del público en general. Y ahí ciertos influencers, vamos a decir grandes personalidades en América del Norte como Michael Pollan, Alice Waters, las gentes del food movement rising, realmente gentes engajadas socialmente, empezaron a mostrar este otro lado de la importancia. Entonces, las personas de más grande poder adquisitivo empezaron a comprar y con eso por economía de escala fue bajando. Pero hay un punto que raramente discutimos, es que la comida tiene un precio. Estamos queriendo como industria, por no pensar sistémico, haciendo que el precio sea cada vez más bajo, 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 sin pensar en la calidad final, y que al final en el sistema todos están pagando el costo de salud y todo más. Entonces, en algún momento habría que haber una grande discusión a nivel, este no es nuestro nivel, aquí es nivel realmente gubernamental de reglamentación, de decidir qué precio colocar y a partir de eso, ciertos productos podrían pagar para otras capas de la población que no puedan consumir. Lo que se puede hacer como industria, mismo que no tenga una reglamentación de esto, es que la industria podría, ¿se recuerdan cuando yo hablé de comer por una causa? Una parte de la población que tiene condiciones podría apoyar a otras a comer mejor. O sea, es también pensando sistémico, es un otro proceso que puede ser hecho. Y aquí lo vi acontecer que hoy compro productos orgánicos prácticamente al mismo precio que no orgánicos. Así es. Muy bien. Vienen 3 preguntas del doctor Carlos Ross. La primera dice así: ¿cuáles son los datos que deben llevar los alimentos industrializados para que podamos tomar decisiones inteligentes sobre su impacto ambiental y nutritivo? ¿Quién quiere contestarlo? Al doctor Carlos. Doctor, usted es el elegido. Tiene su micro apagado. No, yo creo que lo de eso de ustedes, ¿no? De Jazmín o de Sandra, la parte de lo que se pone, ¿no? En la regla. Datos para tomar decisiones. Bueno, ok. Adelante, Sandra. No, vaya, por favor. Ok. Yo quiero, o más bien, a mí me gusta también trasladar la responsabilidad del consumo de ciertos productos. No es solo de nosotros como comunicadores, es también de los consumidores. Yo soy comunicadora y soy consumidora. Y yo sé, no sé, a mí me encanta McDonald's. Me gusta, es una marca a la que le tengo cariño, crecí con ella. Y de vez en cuando me gusta ir a comerme una hamburguesa, la cheeseburger, la chiquita, me encanta. ¿Estoy consciente del daño que me hace McDonald's? Sí. ¿Voy a ir a buscar una manzana McDonald's? No, pero soy una consumidora educada en ese tema y consciente de lo que es y lo que no es McDonald's.
¿Cuáles son los datos que deben llevar los alimentos industrializados desde mi punto de vista? Pues definitivamente es todo esto que se está haciendo aquí en México y que se logró, ¿no? Promover que los alimentos fueran claros en cuanto a los contenidos de azúcares, de grasas saturadas que tienen, me parece una decisión adecuada. Y con eso, pues creo que como consumidores tenemos ya más herramientas para decidir. ¿Cuáles son los datos que deben llevar? La mayor cantidad de datos relevantes posibles que me ayuden a mí como consumidor a tomar una decisión informada. Con eso no quiere decir que yo voy a dejar de consumir chetos. Me encantan los chetos también. Pero ya tengo la información, ya no me están diciendo que es harina fortificada con la que se está haciendo los cereales para el desayuno, que igual siguen plagados de azúcar. Gracias. Yo tengo que agregar algo a lo que dijo Yasmín, y se llama responsabilidad extendida. ¿Okay? No solamente es el consumidor ni los comunicadores, sino también el productor. Por eso en Europa, en varias empresas, toda esa responsabilidad se carga al productor también, de tal manera que los costos de remediar, de recoger la basura, de remediar el agua, se van a internalizar en los costos del producto. Ojo, en los costos del producto. Eso se llama responsabilidad extendida, o sea que yo voy a extender todo el problema que yo creo como consumidor, como productor, lo voy a extender al consumidor, al productor, a todos los diseñadores y toda la parte de mercadotecnia para que todo ese costo se disperse y el producto pues va a costar no solamente lo que cuesta producirlo, sino lo que cuesta el remediar el daño que hace ese producto en el entorno. Entonces, en ese momento es un ejercicio bastante complicado porque estoy extendiendo al productor y estoy elevando los costos, le estoy elevando los precios porque estoy elevando los costos de producción y remediación. Entonces, no muchas empresas quieren hacer eso porque eso es un costo adicional a las empresas, ¿no? Okay. Bien. Sandra, ¿quieres mencionar algo? Sí, lo mismo que Yasmín, yo veo que no hay, yo no demonizo ningún alimento. Por ejemplo, yo consumo manteca de cerdo cuando la receta me pide manteca de cerdo y es mantequilla cuando es mantequilla y aceite de oliva cuando es aceite de oliva. Entonces, yo tengo a veces una discusión más seria con relación al etiquetado. Mira, yo soy ingeniera de alimentos, yo estudié el etiquetado, no es que soy contra, es que vemos las cosas solo por partecitas, por trocitos. Entonces no veo aquel alimento inserido en el contexto como un todo. Entonces yo voy a ver la etiqueta de un paquete de azúcar. Azúcar es un veneno, pero no voy a comer un paquete de azúcar, voy a usar para hacer mi pastel. O sea, hay todo eso. Otra cosa, cuando hablamos del problema, del gran problema de obesidad, cuando vemos eso a lo largo del planeta y todo, hoy obesidad es un problema de clase económica. Los ricos no están con problema de obesidad. O sea, hay un problema de redistribución de renta que no estamos hablando aquí, para que ellos puedan comprar frutas, verduras, legumbres también. Hay lo que llamamos los food deserts. Yo fui en Monterrey e hice una etnografía de irme a la central donde salen toda la gente de tomar los autobuses. Y fui a ver lo que hay para vender y cómo la gente compra para irse a casa. La gente va en un autobús lleno, van a tener que caminar cuando llega a su casa. No van a comprar 1 kilo de jitomate, 1 kilo de naranja, 12 bananas, plátanos, porque es muy pesado. Lo que compran, unas hamburguesas, una pizza, una botella de gaseosa, porque va a tener la cantidad de calorías y va a matar el hambre de los niños cuando van a llegar en casa. Entonces el problema va mucho más allá que un simple etiquetado. Y eso es que yo hablo tanto, por ejemplo, de meter las ciencias sociales ahí, de entender sociología, antropología, que comida no es ingrediente, un etiquetado. Comemos un conjunto de cosas, por un montón de cosas. Se comen botanas por una cuestión de sentirse perteneciendo a un grupo social como el otro que consume también.
Por eso, tajar más bebidas gaseosas, ya vimos que no funcionó en otros locales tampoco, porque vamos a hacer con que la gente más pobre pague más. Comer chatarra empezó en la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, si no entendemos el proceso histórico, nuevamente el sistémico mucho más largo, no entendemos los motivos por qué la gente está consumiendo. Meter solamente una etiqueta no resuelve. El sistema está rompido, entonces tenemos que reanudar el sistema. Sí, así es. Muy bien. Ponentes, especialistas, ¿cuáles son las principales políticas de gobierno que se deben de promover para enfocar a la industria de alimentos en una economía circular? ¿Quién quiere participar? Carlos. Rápidamente es la responsabilidad extendida. O sea, generar regulaciones, generar normas para que las empresas productoras, o sea, toda la cadena de alimentos sea consciente del daño que está haciendo, del impacto que está haciendo y volverlos copatrocinadores de esa pues, de remediarlo. De esa reducción. No solamente ni el consumidor ni nada, es también los productores, ¿no? Entonces, eso yo diría que esa es una de las principales pues, políticas que por lo menos lo estamos haciendo en el plástico para que el gobierno pues regule de alguna manera esa responsabilidad social extendida, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ejemplos nos darían ustedes de países que estén adoptando estos enfoques de sustentabilidad? ¿Cuál es la principal lección que tendríamos que aprender de ellos? En Europa los países nórdicos pues son los líderes en esto, ¿no? En tener una cultura, ¿ves? La parte es cultura, ¿no? Y también la otra es cultura y encontrar fórmulas económicas para que la sustentabilidad sea viable. Sí me explico, ¿no? O sea, que no es regulación, no es multas, no son multas, con multas eso no funciona, ni etiquetas. Se necesita que la sustentabilidad se vuelva un modelo viable, económicamente viable, para poder generar insumos de lo que, por ejemplo, si quiero huevos orgánicos, pues tengo que generar un huevo que sea viable para que la mayor parte de la población lo pueda comer, ¿no? Entonces, si no es así, pues esas son puras llamaradas de petate, como decimos aquí, y como dice Sandra, solamente los que tienen dinero pueden comer bien, ¿no? ¿Okay? Eso es todo, ¿no? Yo lo veo mucho eso aquí en Canadá. Canadá es un país que está haciendo mucho en ese sentido, pero mucho depende de la acción del gobierno en dar una educación muy buena, de formar ciudadanos de pensamiento crítico, no solamente gente que aprenda cositas así, que no tenga pensamiento crítico. Esas discusiones que estamos teniendo necesitan de esta crítica a lo que está se pasando. Y si tenemos ciudadanos realmente así, grupos, fomentar grupos, dar espacio a que ellos puedan discutir tanto en los procesos gubernamentales. Aquí el proceso es muy democrático. Por ejemplo, yo puedo irme en la alcaldía a cada junta mensual para hablar como ciudadana allá. O sea, yo puedo irme a manifestar, y eso en todos los niveles del gobierno. Entonces, es un poco de la cuestión anterior también. Lo que el gobierno debe hacer, promover una educación también mucho más amplia de todos los ciudadanos. Sí. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Carlos, pero yo creo que pueden participar los tres. Dice la pregunta, ¿consideran que el gran problema de las tendencias de consumo de alimentos chatarra es que obedecen exclusivamente a las emociones humanas y no a la razón? Comenzar yo. Ya. Venga. Mira, muy fácil, y lo dijo Yasmín, ¿no? Que muchas empresas no quieren vender, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quieren es que cambiemos el comportamiento. Ahí está la respuesta. Lo que quieren es que cambiemos comportamientos. Entonces, a la hora,
finalmente compramos uno otro, pero lo que quieren más que vender es que cambiemos comportamientos y eso es lo peligroso, ¿no? En la parte de la promoción del alimento, ¿no? Ahora, economía circular pues no tiene nada que ver eso, pero sí siento que está la tendencia ahora, es más que vender, quiero cambiar comportamientos, ¿no? Entonces, pues con eso no hay más que generar otros mecanismos para que la gente se convenza más de que lo que está comprando es algo bueno para ella, ¿no? ¿Okay? Y no que tienda una moda o un consejo de alguien, ¿no? Bueno. Sandra, Jazmín. ¿Quiere hablar, Jazmín? ¿O? Habla, adelante Sandra, ahora Sí, participo yo. Yo lo que veo es que primero hay que definir realmente lo que es chatarra. Hay los ultraprocesados, pero hay otras cosas que se definen como chatarra que en realidad no son. Nuevamente, hay que, doctor Carlos tiene toda razón, intentan vender un estilo de comportamiento. Yo veo muchas veces la chatarra, como lo mismo que la industria de cigarrillos hizo en los años 50 y 60. Venden como un estilo de vida. Entonces muestran las chatarras como, ay, qué maravilla, soy moderna, soy eso, soy aquello. Y hay un otro problema, que en determinados momentos, quien consumía este tipo de producto eran las clases más altas. Si pensamos, ¿quién empezó a consumir McDonald's? Eran las clases más altas que tenían un carro para ir pasear en el final de semana. Con el pasar del tiempo, que esto se quedó un producto de masa, pasó a ser una cuestión de emulación social. Las clases más bajas querían consumir lo que los otros consumían. Y ese es un proceso histórico que vemos en la historia todo el tiempo. El problema es que ahora estamos con esa gente consumiendo una cantidad enorme de esas chatarras y la industria está ganando mucho dinero y no quiere asumir su parte de responsabilidad, como el doctor Carlos dijo. Entonces, estamos presos en este engranaje. Pero hay una parte también de emulación social, de querer consumir lo que el otro consume. Entonces, en el momento que comer ensaladas de verduras, vean lo que está pasando con el veganismo. Que no apoya el veganismo de manera ninguna, porque creo que es muy radical, pero mucha gente de clases más bajas está yendo al veganismo porque es chic, las gentes de influencia o las gentes muy ricas están siendo, los artistas de Hollywood son veganos, entonces me voy. Entonces hay la cuestión de emulación social en todo el proceso que es muy fuerte. No se puede disociar las dos cosas, es todo junto y mezclado. Bien, muy bien. Jazmín. Creo que no es el único problema, o sea, y tampoco creo yo que podemos atacar a las marcas o a las corporaciones por apelar a las emociones. Finalmente es la emoción lo que nos va a mover, no solo para comer, sino para un montón de cosas más. O sea, creo que es un dilema ético importante. Yo, ¿qué hago? Pues procuro, o más bien, pues ofrecer información. O sea, las campañas no van a dejar de apelar a las emociones humanas. Yo como comunicadora tampoco lo voy a dejar de hacer, no con fines maquiavélicos, sino porque ahorita, en esta época, en el mercado en el que estamos insertos, es lo que mueve a las personas, las emociones, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo lo sumaría a las emociones, el antojo, el hambre, la ansiedad, la desesperación, no sé. Lo que dices ahora de la ansiedad, o sea, de forma práctica, los números de los restaurantes que venden lo que conocemos como comfort food, pues se dispararon durante el encierro. Las personas que venden vino, a ver, el mercado de vinos a domicilio era prácticamente inexistente. Y ahora es una tendencia. Se han abierto un montón de tiendas en línea, lo digo como a título personal, yo escribí a muchas, no sé, hace 6 meses, no, hace un año porque quería comprar unos vinos, nadie me contestaba. Y ahora hay una tienda aquí en la Ciudad de México que te garantiza que te traiga tus vinos en media hora, ¿no? O sea,
La ansiedad, el sentirnos solos, el miedo, hace que busquemos este tipo de alimentos y de bebidas que nos ofrecen un confort inmediato. Y nos abrazan, la verdad, nos abrazan. Y nos llenan también, ¿verdad? Hay también la disponibilidad, ¿ah? Porque yo estaba en un hotel, me fui, me recuerdo muy bien, en Guadalajara, quería comprar frutas, cosas así, y me fui primero que no encontraba el agua para comprar, solo encontraba las gaseosas, y cuando fui a buscar las frutas, me dijeron, las frutas están allá, yo podría comprar una... no sé, así de manzanas, yo diría, no, no hay así algo ya todo listo para que yo pueda comer en el hotel. No, no hay. Entonces, cuando hablo de food deserts, si vamos en ciertas comunidades que no están disponibles productos más saludables, la gente no los compra. Yo me paro mucho para ver en las construcciones en México. Toda vez que hay una construcción, yo hago etnografía. Yo voy a ver lo que tiene para vender alrededor de las construcciones para los trabajadores de la construcción. En general, lo que es productos super transformados, primero, porque son, se puede guardar en temperatura ambiente, es lo que llamamos de chatarra. O sea, hay varios factores de la disponibilidad de los productos más saludables también es muy grande. A la falta de disponibilidad en ciertos locales. Claro, claro, muy bien. Miren, nos quedan 2 preguntas más de los asistentes y dice así, bueno, ya perdí una, pero dice, ¿por qué no hemos empezado con las economías circulares en la basura doméstica en México? Bueno, el problema de la recolección es complicada, ¿no? Finalmente, otra vez, si no tienes el sistema de recolección adecuado, aunque tú en las casas separes, pues finalmente todo se va a juntar y no pasa nada. Entonces, además de ser una parte cultural o sea, es educar a la gente, también tengo que generar los medios para que esas personas pueda no solamente reciclar en su casa, seleccionar y luego que la gente lo recoja. Cuando yo viví en Nueva Zelanda mucho tiempo, hace un tiempo, cada día pasaba la basura, pero cada día era para una cosa diferente. Entonces yo sacaba lo orgánico un día y se lo llevaba al orgánico. Si sacaba de pronto me equivocaba, no se lo llevaba. Entonces esa forma de trabajar de nuevo es todo un sistema, sí, es el sistema de recolección. Por eso no trabaja, porque cada quien hace sus intentos. Yo tengo mis separadores, mis bolsas, pero si veo que el que recoge la bolsa, todo lo tira en la misma, pues a la larga digo yo, ¿para qué hago tanto esfuerzo? Si todo se va a mezclar allá, ¿no? Entonces es un problema cultural y de educación difícil de resolver, a no ser que todo el mundo todo el de la cadena lo acepte, ¿no? En la Ciudad de México hay un servicio de recolección de desechos orgánicos. Yo lo contraté hace poco. Pagas una membresía por inscribirte, te entregan unos botes y una vez a la semana pasa una camioneta a recoger tus desechos. Y ellos se los llevan a un terreno y los transforman en tierra para abono, ¿no? El problema que yo encontré utilizando el servicio es que no es un servicio constante y es un servicio con muchísimas deficiencias en el término de servicio al cliente. Entonces ahí me atoré. Una vez, nunca contestan los mensajes de teléfono, no contestan las llamadas, no le dan un seguimiento. Y ellos te dicen, voy a pasar mañana por tu bote, ¿quieres que pase? Sí, ¿a qué hora? No, pues no te puedo dar una hora. ¿Cómo que no me puedes dar una hora? Yo, por ejemplo, no tengo portero, no puedo estar aquí esperando a que pases por mi basura, tampoco te la puedo dejar en la calle porque, pues, no sé, alguien más la puede llevar o alguien la puede tirar y eso se convierte en un desastre. Entonces, el proyecto es fantástico, pero el seguimiento es nulo. Una vez me dejaron el bote 3 semanas y aquí en la Ciudad de México casi todos vivimos en departamentos. No tengo un espacio donde dejar ese bote de 3 semanas. Y me proponían dejármelo otra semana más, porque no nos pudimos poner de acuerdo en la recolección. Creo que el proyecto ha dado un paso importante en este asunto de la recolección de los desechos de casa,
pero pues se queda en una excelente idea porque no le da un buen servicio al cliente. Pues más bien es un área de oportunidad que debería de trabajarse, ¿no? O sea, ahí está la oportunidad enorme que deberíamos de abordar y realizar, creo yo, para dar respuesta a esto de los subproductos. Sí, y de pronto creo que conectándolo con lo que ha contado Sandra, pues son productos o son proyectos que surgen más por un reconocimiento mediático y social que como que con el afán de ser una respuesta real al problema. Y lo comento, o sea, tengo ahí una anécdota, ¿no? En uno de estos días que el chico responsable del proyecto no me contestaba, me contestó súper tarde y me dijo que había estado en una entrevista con el Chejo Oropesa todo el día porque iba a salir al otro día en la tele. Entonces dije, o sea, ¿hasta qué punto estás haciendo esto por hacerte de un prestigio social, más que por de verdad atender a tus clientes, que son los que están haciendo crecer el proyecto? Muy bien. De acuerdo. Voy a leer una pregunta más ya para ir al cierre y dice, para Sandra Mien, ¿de qué forma considera que la antropología de los alimentos podría ayudar a reducir los desperdicios de alimentos? Bueno, es lo que hablamos durante prácticamente todo el tiempo. Si no entendemos por qué las personas consumen lo que consumen, si no entendemos eso de una manera sistémica, no vamos a conseguir entender tampoco por qué desechan. Yo veo en ese caso, dentro de la antropología, hay una disciplina que es la etnografía, que es el conocimiento, acompañar las personas, y yo trabajo con Design Thinking, y ahí hacemos entrevistas etnográficas a fondo. Yo estoy haciendo ahora para un trabajo para una industria de carnes muy grande en Brasil, hicimos una cantidad enorme de cuantitativas, pero no, lo que nos dio realmente el por qué las personas consumen eso o aquel, son las entrevistas cualitativas. Hay que ir ver la gente, vivir la gente, los diversos estratos, cómo viven. Es muy sencillo decir, desechan por eso. Sabemos que, por ejemplo, en América Latina, grande parte del problema de pérdidas está en la producción del campo, hasta llegar a la industria, en la industria. Como las gentes en general tienen menos dinero, se desecha mucho menos en la casa. ¿tá? Aquí en América del Norte, la pérdida más grande es en el final de la cadena. Y cuando vemos, por ejemplo, en Brasil, en México, que son las realidades que yo conozco, está mucho que en la red de transporte, una finca que está lejos, que la carretera está pésima y que no llega, se pierde cosa ahí. Sistema de refrigeración. Hay un problema serísimo de refrigeración de alimentos. Y hay posibilidades incluso en producciones más pequeñas de usar formas distintas, como refrigeración pasiva, que en África la Organización de las Naciones Unidas está trabajando mucho con sistemas de refrigeración pasiva para pequeñas poblaciones, para que su pequeña producción pueda durar un día, dos más. Solo eso ya puede reducir de una cantidad enorme. O sea, hay entender cómo la gente vive, por qué vive de aquella manera, yo veo que es una de las únicas maneras. Pero nuevamente, repitiendo lo que el doctor Carlos nos dijo, manera sistémica. Hay que ver toda la cadena, no solo un puntocito. Muy bien. Pues tenemos 5 preguntas más para el cierre. Aquí sí les voy a pedir que los 3 expertos participen en cada una con una respuesta muy breve, ¿sí? La primera pregunta dice, de las megatendencias presentadas, ¿cuál creen ustedes que sea la que más tenga impacto en un futuro cercano a nivel mundial? Sostenibilidad. Okay. Para mí, sin eso, el planeta no va a funcionar. Bien. Yo no las recuerdo todas. Ok. Entonces creo que no podría contestar la pregunta. A nivel mundial, Sandra mencionó sostenibilidad. ¿Y a nivel nacional? Yo veo
Bueno, yo veo saludabilidad, la salud Salud. y sostenibilidad juntas. Muy bien, de acuerdo. La siguiente es, de estas megatendencias, no sé si puedas mencionar las megatendencias, Sandra, si no, Sandra nos va a contestar todo. Entonces, Sí, las megas tendencias son, no en alimentos, las grandes tendencias, la mega trends realmente de comportamiento es los escasos recursos de cambios climáticos, la urbanización, los cambios demográficos y sociales, la tecnología y los gaps económicos y el cambio de localización del poder económico en el mundo. muy bien. Ahora, de esas megatendencias que mencionaste, ¿cuál creen que pueda tener más arraigo en el país? En el país. ¿Cuál creen ustedes que de ahí la población se va a agarrar? Teniendo en cuenta que México es uno de los países que más dispersa, el gap socioeconómico es más grande. Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos aquí es ese, ¿no? Que cada vez el gap se va a crecer más y esa tendencia para el país y para América Latina, pues es un problema muy grave que cada vez va a estar más y más notable, ¿no? El gap socioeconómico. Ok, muy bien. Nadie habla de sostenibilidad si no tiene comida en el plato. Así es. Entonces, el problema más serio es la hambre. En cuanto unos están hablando de comer hamburguesas hechas en laboratorio para quedarse más delgada y más saludable, el otro está pidiendo a Dios tener un trozo de carne para comer. Entonces, sí, así es, sostenibilidad. Lo del gap económico yo lo juntaría al tema de tecnología. Quizá lo estoy viendo de manera muy local como Ciudad de México, pero el gap económico sumado a la disponibilidad de tecnología marcó cambios muy evidentes ahorita durante el encierro. La gente que pudo trabajar desde casa, la gente que no pudo trabajar desde casa. Sí, es verdad. Ahora, ¿hasta qué punto creen ustedes que el tema de economía circular va a permanecer en la sociedad? Bueno, en América Latina todavía ni siquiera ha entrado, Ni ¿no? llega. No llega, ¿no? Pero en Europa sí es una tendencia, ya hay organismos dedicados a la normatividad en los países y está a nivel parlamentario, no es ni siquiera empresarial, ¿no? Ya a nivel parlamentario y las empresas, los corporativos también están siendo conscientes de que es necesaria cerrar los ciclos, ¿no? Y sobre todo, la economía circular no es un fin, ¿no? La economía circular es un medio, es una herramienta. Finalmente lo que queremos es ser sustentables, ser resilientes, ¿no? Eso es lo que es una ciudad resiliente y sustentable. Que sea circular o no, como decir, ciudades inteligentes. Pues no, la tecnología no es lo que no es el fin. Es un medio para llegar a ser resiliente y sustentable finalmente y pues de generar un bienestar a la población equitativo, ¿no? Equitativo. Ok. Ahora, no hemos hablado de este concepto de greenwashing, pero ¿cuál creen ustedes que es el impacto del greenwashing por parte de las empresas? O sea, ¿qué papel juegan las redes sociales en este fenómeno? bueno, yo puedo hablar de estudios que acompañé muy cerca y de cosas que hago, porque yo tengo un grupo bastante grande en Facebook, por ejemplo, tengo 1.800 personas y discutimos eso todo el tiempo. Lo que sabemos es que es muy complicado vender algo que no es verdadero. El público hoy está, sobre todo los millennials y la generación Z que está veniendo ahí, ellos quieren saber, pero es realmente, están haciendo realmente eso y van a buscar y cruzan informaciones. Entonces, lo que puede hacer es, yo veo eso muy a menudo en Twitter, que alguien vende una cosa y después viene alguien y explica, mira, por detrás de eso hay eso. Incluso con esta cuestión de las hamburguesas hechas, no de arvejas y todo más,
yo veo los comentarios clarísimos. Bueno, pero es la soya que es producida por un grande hacendero que está quemando el pantanal. Entonces, o sea, es muy complicado hoy intentar engañar a la gente más alumbrada en los medios sociales. Entonces, yo creo que es un peligro hacer eso. O haga bien la cosa o cállate, no diga nada, no No haga venda. nada, Pierde. no venda. Hay mucha exposición de las marcas, de los conceptos, como para hacer algo tan grande de esa manera y pasar desapercibidos. Sin embargo, o sea, si bien hay un sector de los usuarios que está muy bien informado, y, por ejemplo, particularmente en Twitter, tienden mucho a la discusión, en grupos de Facebook muy focalizados. Pero, por ejemplo, yo que estoy en Instagram, o que estoy más en Instagram, veo que esa masa crítica, esa masa con pensamiento crítico de pronto no se manifiesta tanto. Ok, muy bien. Ahora, la última pregunta es, ¿son los foodies el reflejo de las mismas megatendencias o estos pueden incidir en dichos cambios socioculturales? Yo no creo que ser foodie sea una megatendencia. En la parte que ya no pasé en mi presentación, comentaba que el foodie o el influencer gastronómico no es más que la evolución del prescriptor adaptado a la realidad del web 2.0. Siempre ha existido la figura, solamente que ahora existe en otras plataformas. Okay. Más que eso, ha existido desde siempre, porque si vamos a la Roma antigua, no teníamos eso. En la Edad Media teníamos los Star Chefs. Siempre hubo un influencer que influenció la sociedad. O sea, uno es producto del otro. La cosa nuevamente es cíclica. Si él aparece, es porque hay una condición en la sociedad y uno alimenta el otro. Ok, muy bien. ¿Tienen algún comentario final para cerrar esta sesión? Yo quiero dar las gracias por invitarnos, las gracias a Sandra, las gracias al doctor Carlos, y los buscaré en redes, y si no ahora me pasan sus datos de contacto, por favor, porque me encantará seguir leyéndolos. Gracias. Sandra o doctor Carlos. Gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio para comentar y compartir esto. Y creo que pues es importante que tengamos más de estas charlas, ¿no? Para poder comunicar y para poder pues, generar nuevas estrategias, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Nuevamente, gracias. Aprendí muchísimo con los dos. Yasmín, ya contigo, que también tengo mi participación en las redes sociales. Aprendí mucho contigo hoy, con doctor Carlos, infinitamente. Voy a seguir, voy a ver la página y los trabajos. A ustedes del BioCluster, qué tema fantástico y qué importancia, qué actualidad tiene. Falta 1 minuto para que el planeta explota, porque tenemos que empezar a hacer alguna cosa ahora. Y tenemos que empezar con discusiones como esta. Felicitación por el tema fantástico. Gracias. Gracias. Pues miren, nos llevamos mucho material para reflexionar y para meditar. Yo estoy súper agradecida con los 3 expertos ponentes del día de hoy. Lo disfruté muchísimo. También aprendí bastante de cada uno de ustedes. Sus datos y todo lo que los asistentes quieran saber, por favor comuníquense con Enrique de Zamacona. Cualquier duda y cualquier comentario. Estamos muy agradecidos por haber contado con su presencia. Se les va a hacer llegar a nuestros ponentes un reconocimiento por su participación. Gracias por su valiosa aportación en conocimiento, experiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y al resto de los asistentes, recordarles que seguimos con nuestra tercera sesión de Applied Biotech Sessions. Aproximadamente va a ser el 22 de octubre y el tema va a ser alimentos funcionales. Vamos a hablar de fibra, de probióticos, de prebióticos, de simbióticos, de alimentos orgánicos y transgénicos. Entonces los esperamos a todos y muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Gracias.
Que Gracias. pasen bonita tarde. Igualmente. Buen fin de semana a todos.